Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Rodolfo Luis de nuestro programa El Poder de la Fe. Continuamos hoy con la serie de El Padre Nuestro y vamos a hacer la cuarta entrega acerca de la expresión de Jesús: que se cumpla tu voluntad. En Mateo 6, 9 al 10 dice de la siguiente manera: ora de la siguiente manera, dijo Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Así que esa es nuestra cuarta entrega de esta serie del Padre Nuestro y lo dedicamos nuestra atención al final del verso 10, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Esta oración, como ya hemos dicho, es un modelo que Jesús usó para satisfacer la curiosidad buena, el buen interés de sus discípulos para conocer el asunto de la oración. Vieron a Jesús orando, pasando la noche orando. ¿Y por qué lo hacía Jesús? ¿Por qué lo hacía Jesús de la forma que lo hacía? Y también porque los discípulos de Juan les había enseñado a orar. Ahora bien, fíjese usted que Jesús va a dar un modelo. No quiere decir que yo tengo que repetir ese modelo porque es lo único que puedo hacer. No, es las pautas que se marcan, las fases que se usan dentro de ese modelo, el que tiene que llamar tu atención. Primera parte es glorificar el nombre de Dios. La segunda parte es ver las necesidades que podamos tener y que podemos pedir al Padre para que en el nombre de Jesús puedan ser satisfechas de acuerdo a la voluntad del Padre y de acuerdo al propósito suyo, porque ese es el tema, ese es el origen, esa es la dimensión y la perspectiva a la cual Jesús nos está dirigiendo en nuestro pensamiento cuando hacemos la oración. Así que sirve no solamente para los discípulos, sino para todos los cristianos a través de las generaciones, hasta que Él mismo Jesús vuelva a buscar a su iglesia. Así que ahí estamos hoy. Los discípulos pidieron a Jesús que les enseñase a orar y Jesús les dijo esto, le dio este modelo, le enseñó de esta forma. Hoy centramos nuestra atención en que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Qué es la voluntad de Dios, el Padre nuestro? Y ahí vamos a entrar ya en tema. Dice en 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es que sean santificados. Pablo dio una respuesta inmediatamente. La voluntad de Dios es que sean santificados. Y en el capítulo 5 de 1 los Tesalonicenses también Pablo, a partir del verso 16 al 22, dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Qué cosa? Que estén siempre alegres, que nunca dejen de orar, que sean agradecidos en toda circunstancia. Esa es la voluntad de Dios para con todos nosotros. No apaguen al Espíritu, continúa diciendo Pablo, no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Así que hay una serie de recomendaciones de Pablo que están, según Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dentro del marco de lo que es la voluntad de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 15, dice: la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Quiere decir, tu testimonio, mi testimonio, nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras respuestas, nuestro carácter, dan a conocer cuán grande es Jesús en nuestra vida, cuán importante es Él, si Él es el que tiene el control de nosotros. En Gálatas 2:20, de la Nueva Traducción Viviente, dice: mi antiguo yo ha sido, Pablo está dando su testimonio, dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la voluntad de Pablo, es decir, la voluntad de Dios en la vida de Pablo, era que vieran a Jesús. Salmo 47:8 dice allí: entonces de aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Así que la voluntad de Dios está en ¿dónde? En las Escrituras. Están detalladas, están señaladas, están mostradas. No las puedo crear yo, no las puedo inventar, no las puedo imaginar. Están diseñadas. En el Salmo 143, verso 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con paso firme. Otra vez,
David, que es el autor de estos salmos que estoy leyendo, dice, enséñame a hacer tu voluntad. Sí, y tú y yo también tenemos que hacer. Es una forma, una demostración de qué, de humildad, de reconocimiento del señorío de Dios, de su autoridad y también de su divinidad, de su santidad, de su todo conocimiento. No hay otro que tenga más conocimiento que Dios, nuestro Dios. No hay otro que tenga mejor propósito para la humanidad, los seres humanos, que Dios. ¿Por qué razón? Porque Él nos creó a su imagen y semejanza y nos ama, mostrándole en la persona de su Hijo, que vino a buscar y a salvar lo que está perdido, que pagó el precio del rescate sobre la cruz del Calvario y que nos brinda la bendición y la posesión de ser hijos e hijas de Dios, miembros de la familia de Dios, herederos de su reino. Dice allá en Juan 6, 39, 40, esto es Jesús, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Está hablando Jesús. Así que al creer en Jesús, Jesús está diciendo a nosotros también que la voluntad de Dios el Padre es que no se pierda ninguno de los que creen en Él, sino que lo resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que de todos los que vean a su Hijo y crean en Él, en este caso, creer, nosotros no lo hemos visto, pero escuchamos, sabemos, conocemos por la palabra escrita en la Biblia, la palabra de Dios, la revelación de Dios, y porque nos ha llegado el mensaje a nuestra vida, porque el Espíritu Santo todo lo lleva a la vida de los seres humanos como plan de Dios, como voluntad de Dios, para que ninguno se pierda. Pablo escribió, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre, la mujer también, que sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Esa es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que ven a su Hijo, crean en Él, tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Y en Hebreos 10, versos 35 al 36, leo, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Así que perseverar. Perseverar ¿en qué? En conocer su palabra, en hacer su voluntad, en aquello que nos muestra la palabra para que vivamos y lo compartamos y lo apliquemos en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, actuar, recibir a otros y poder tratar con ellos. En el segundo lugar, porque es importante para los creyentes en Jesucristo reconocer y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante? No puedes orar, alguien dijo esto, no puedes orar que tu reino venga hasta que ores que mi reino, el orgullo, las soberbias, las ideas fijas, las ambiciones desaparezcan y dejen de controlar mi mente, espíritu, actitudes y acciones correspondientes a ello. No puedo orar diciendo, es decir, lo puedo decir, pero no lo voy a sentir, que tu reino venga, para que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, está incluyéndote a ti y a mí. Cuando dice en la tierra, está hablando de seres humanos, no es el polvo que está allí donde yo estoy parado, no. Hablando del ser humano, de la sociedad humana, el cristianismo en este caso, cada persona que conoce a Jesucristo. No voy a recibir ninguna respuesta a menos que esté dispuesto a ceder mi voluntad y dejar que sea la de Él, la que sea primero. El apóstol Pablo recomendó en su carta a los hermanos de la iglesia en Filipo. Y ahora, amados hermanos, una cosa más, dice él, para terminar aquella carta. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Note esa expresión y subrayalo. Concéntrense en lo que es verdadero, en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Está hablando de poner atención directa y foco en estas cosas importantes. Dice, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. La concentración de nuestro pensamiento en lo que Dios revela, en lo que Dios nos muestra que es útil, bueno y digno de alabanza, que es santo y que hace la diferencia entre la vieja manera de vivir y una nueva naturaleza adquirida por gracia divina, por medio del poder de la fe en Jesucristo, que pagó el precio de nuestro rescate. Eso es lo único que va a traer a tu mente, a tu corazón y a tu espíritu paz. Y eso es lo que te va a dar esperanza que no avergüenza, la esperanza de lo prometido, de la vida eterna. Pablo escribió a los hermanos de la iglesia en Roma,
Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivos y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Me gusta mucho ese pasaje porque nos está hablando de un cambio de mente que hace posible que todas nuestras actitudes, nuestros pensamientos y acciones se correspondan al plan de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que va a cambiar nuestra mente. Cuanto más saturemos nuestra mente del conocimiento de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, que va a hacer las aplicaciones correspondientes para que se vaya despejando la niebla del pecado, se vaya quitando la niebla de la ignorancia del plan de Dios, entonces tendremos y adquiriremos más sabiduría, no humana, sino celestial. Y al tener conocimiento de esa sabiduría celestial nos está enfocando y nos está afianzando y enraizando en la voluntad de Dios. Necesitamos, el tercer asunto, cambiar nuestra mente para hacer la voluntad de Dios. Para ello se requiere conocer la verdad, aprender cada día de la verdad, la palabra de Dios. Jesús dijo, hazlos santos en tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Está en Juan 17, verso 17, en la oración de intercesión de Jesús, antes de ser llevado a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día para darnos la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, la condenación y darnos vida. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo soy la resurrección y la vida. Recuerda eso, la muerte no tiene victoria sobre el creyente. Puede ser que haya un cristiano del siglo primero que murió, puede ser, no hay cientos, miles, millones desde entonces, porque el arrebatamiento de la iglesia no se ha dado. Es decir, que hay millones que han muerto y están en el polvo de la tierra, pero se levantarán de allí. Esa es la victoria. Recuérdate que un día para Dios es igual que 1000 años, y 1000 años igual que un día, lo dice el apóstol Pedro. No hay tiempo, el reloj de Dios es diferente al nuestro. Por lo tanto, no te desesperes ni te preocupes, estarás en la presencia de Dios por siempre. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Así que dice que es camino, la verdad, no dice una de las verdades, un tipo de verdad, una forma de pensar que es verdad, no, la verdad absoluta. Y también la vida, la fuente de vida. Dios es vida, Dios es verdad, Dios es santo. Entonces Jesús también dijo, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu Santo, lo envió. Al ascender, envió al Espíritu Santo. Vino el día de Pentecostés sobre los cristianos, es decir, 50 días después de la Pascua, y allí comenzó el gran movimiento de la predicación masiva. ¿Por qué masiva? Porque Pedro predicó y se convirtieron 3000 almas, Pedro predicó y se convirtieron 5000 almas en 2 ocasiones, y vino la persecución por causa que el Imperio Romano empezó a perseguir más los hebreos, judíos no convertidos. Ahí estaba el Saulo de Tarso, y que se expandió el Evangelio. Y de ahí salió Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra de Dios Jesús, me seréis testigos. Y así estamos acá en el siglo XXI siendo testigos de la obra de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la voluntad de Dios, de la salvación de Dios, de la esperanza que no avergüenza, la esperanza de la vida eterna. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque ahora mora en nosotros, se queda en nosotros, nos convence de pecado, justicia y juicio, sella nuestras vidas cuando aceptamos a Jesucristo, pone la fe que salva y da de su fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, control propio, en fin. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro a través de la inspiración para escribir, como el caso del Apocalipsis. Deuteronomio 32:4 de la Reina Valera dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, Dios no tiene mentira, no es mentiroso, no engaña, Él es verdad, no puede, Él es santo.
En el Salmo 25, verso 5, también de la Reina Valera, dice, encamíname en tu verdad y enséñame. Ese es David, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Encamíname en tu verdad, enséñame. Concluimos. La voluntad de Dios es nuestra santificación, sin la cual nadie verá a Dios. Hay que haber un cambio, tiene que haber. Conocer la voluntad de Dios nos hace aptos para disfrutar de las bendiciones que Él tiene reservadas para sus hijos e hijas. El reino de los cielos. Jesús hizo mucho énfasis en enfocar nuestra atención en el reino, en buscar el reino, en que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Necesitamos, en tercer lugar, cambiar nuestra mente para hacer su voluntad. No podemos entender esto a menos que tengamos la renovación de nuestra manera de pensar. Y eso solo se logra cuando nos arrepentimos de nuestros pecados que están ocupando nuestra mente y le pedimos perdón al Señor. El Espíritu Santo nos inunda con su presencia, nos cubre con su gracia, hace posible la limpieza de todo nuestro ser, de nuestra mente, y nos sujeta a una nueva manera de vivir y de pensar, la que a Dios agrada, la que hace la gran diferencia, la que te llena de paz, la que te fortalece espiritualmente y te permite todas las promesas de Dios para tu propio bien. Necesitamos cambiar nuestra mente para hacer su voluntad. 4. Nuestra mente solo será cambiada por el conocimiento de la verdad de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia, y la obra del Espíritu Santo, iluminando nuestra mente para recibirla, creerla y aplicarla a nuestra acción diaria. Y por último, nada de esto es posible a menos que recibas a Jesucristo como Salvador y Señor de tu alma por medio del poder de la fe en Él. Te invito a creer en Jesucristo como Salvador personal y a recibirlo, y al meditar en su palabra, a engrosar tu vida espiritual a través del alimento que es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Nunca más serás igual. ¿Por qué? Porque tu mente será transformada por la gracia divina y comenzarás a pensar, como dijo Pablo, como la mente de Cristo. Jesucristo te bendiga. La próxima semana, también en este espacio del poder de la fe, hablaremos de la segunda parte del Padre Nuestro, que tiene otra faceta y que tiene otras formas que Jesús enseña que aplican también a nuestra vida. Jesucristo te bendiga. Será hasta entonces, Pastor Rodolfo Luis.